Sin duda el 4K es un estándar de calidad en cuanto a los monitores, pero ¿vale la pena? Este tipo de monitores suele ser más caro en general y vienen con problemas añadidos de los que muchas veces nadie habla, pero creo que va a ser muy necesario el cambio a 4K pese a todos los problemas que ello conlleva, y vamos a ver por qué y cuáles problemas tiene. Hace ya tiempo que uso monitores 1440p, una resolución digamos en un punto medio entre 4K y el 1080, pero algo más cerca del 1080. Un punto medio que se ha puesto muy de moda y parece ser el nuevo estándar para jugar, que no deja de crecer en cuanto a base de usuarios. Pero claro, si le preguntas a alguien cuál es el setup de sus sueños, estoy seguro que en la mayoría la opción del monitor sería un 4K de 144 Hz. Por ello MSI me ha prestado el 27 Mag UPF para que pueda valorar esta experiencia. Entonces partimos del 1080p como estándar más común en la actualidad, contando con un 60% de la base de usuarios en Steam. Si nos remontamos a los cambios que se han ido viendo con los años, lentamente la resolución de los monitores va en aumento. Entonces dar un paso hacia adelante a un monitor con una resolución 4 veces mayor parece lo más sensato, parece anticiparse al cambio. Pero entonces, ¿por qué hay más gente usando el 1440p que el 4K? Vamos a tratar de averiguarlo. Y uno de los aspectos que más escuchas cuando alguien cambia a un monitor 4K es que te dice que con esa mayor resolución puede tener un mayor espacio de trabajo y lo necesita, por ejemplo, para la línea de tiempo en Adobe Premiere y para trabajo en general. Pues mi primera reacción no fue muy positiva en cuanto a esto. Si vienes del 1080p, evidentemente hay un incremento en el espacio, pero si en su lugar, como yo, venís del 1440p, el espacio de trabajo será exactamente el mismo. ¿Y por qué ocurre esto si la resolución es mucho mayor y tenemos muchos más píxeles? Esto lo hace el sobreescalado al 150% que hace automáticamente Windows. Si os gusta trabajar con los elementos en miniatura, puedes cambiar este escalado al 100%, pero cada vez que intentes leer algo te quedarás ciego acercándote a la pantalla. Yo personalmente no creo que sea un buen ajuste, todo es rematadamente pequeño y nada está preparado para trabajar de esta forma, ni las páginas web ni las pestañas de los exploradores. De hecho, o se ve demasiado pequeño o sucede como en YouTube, que se ve exactamente la misma cantidad de vídeos pero con las letras muy pequeñas. Entonces si aumentamos este sobreescalado al 125%, ahí por lo menos creo que se puede trabajar. Personalmente yo sigo teniendo el problema que lo veo todo demasiado pequeño. Si estáis usando un monitor 4K, dejadme ahí abajo en los comentarios si usáis el sobreescalado o no y en qué proporción según vuestro tamaño de pantalla. En mi opinión, para este tamaño de 27 pulgadas, el sobreescalado de 150% consigue la proporción de los elementos perfecta. Entonces lo que me ha ocurrido es que creía que me vería beneficiado con más espacio de trabajo, pero no, tengo exactamente el mismo. Los beneficios han llegado por otro lado. Han llegado en forma de un incremento muy notorio en la densidad de píxeles. Pasar al 4K manteniendo el tamaño de pantalla es sin duda algo que se nota muchísimo. Entonces, haciendo uso de este sobreescalado, aunque el tamaño no sea mayor, sí que hemos ganado mucho gracias a la resolución. Esto se mide en píxeles por pulgada, PPI, donde en un monitor 1080p de 27 pulgadas tenemos 81 píxeles, comparado a el 4K, donde tenemos 163. Y teniendo en cuenta que hablamos del doble, se nota ahí mucho, pero curiosamente lo he notado donde menos lo esperaba. Yo esperaba ver algo distinto en videojuegos, editando o trabajando, y el primer sitio donde he visto una diferencia significativa es en las letras, escribiendo guiones o en cualquier letra de páginas web. Todo lo que normalmente son cosas muy pequeñas consigue verse muy definido, muy nítido. Esto es porque con pocos píxeles mostrar bien los bordes de cualquier elemento, si son finos, es muy difícil. Por ello hay técnicas de suavizado como el anti-aliasing en los videojuegos para evitar los bordes de sierra. Imaginad que tenemos un panel de 16 píxeles y tratamos de mostrar una N. No conseguiremos una forma demasiado definida que digamos, aunque se entenderá. Ahora si lo multiplicamos por 4 tendremos 64 píxeles y podremos hacerlo de una forma mucho más detallada y precisa. Pues lo que ocurre es esto, pero en tamaños bastante más reducidos y añadiendo en las resoluciones menores algunas técnicas de suavizado. La cosa es que cuando aumentamos tanto la resolución, podemos olvidarnos de estas técnicas que muchas veces consumen recursos de nuestro PC, sobre todo el anti-aliasing en juegos, y aún así no crea un resultado perfecto. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto a otro espacio, por ejemplo, de trabajo? Pues en Photoshop tener esta buena resolución se traduce de la misma forma. Al final mejoramos la densidad de píxeles y tenemos una muestra más fiel del trabajo que estamos haciendo en relación al resultado final, que a veces, según con qué monitor, tenemos que acercarnos bastante a la imagen para fijarnos en los detalles. Y en otros programas de trabajo, como por ejemplo en Blender, la densidad de píxeles mayor también se agradece mucho. De hecho es donde más lo noto porque muchas veces uso una configuración donde el resultado final lo tengo en un tamaño bastante reducido. Así que de esta forma puedo visualizarlo mejor. De hecho, aunque tenga la ventana dividida en 4, gracias al 4K, ahora es como si lo viera en Full HD, que muchas veces
es el formato en el que lo va a ver el cliente final. Incluso en Premiere la densidad de píxeles es un buen añadido. Al final los vídeos que edito, sean para el canal o para composiciones 3D, siempre suelen estar en 4K. Y claro, teniendo en cuenta que yo normalmente uso un monitor 1440p, para poder acercarme a ver la resolución final, por lo menos, debo verlo ampliado al máximo siempre. Entonces el 4K permite que la pequeña ventana que me muestra el vídeo final tenga bastante más resolución y por lo tanto, igual que antes, mostrarme un resultado más fiel a lo que se verá en YouTube. Incluso ahora, pasando el mouse por encima, puedo valorar mucho mejor el metraje que tengo grabado sin la necesidad de abrirlo, si ese metraje que hay tan pequeño abajo a la izquierda, para simplemente ver si el plano me puede valer. Todos estos beneficios no llegan solos, al final le estamos dando una salida mayor a la tarjeta gráfica, por lo que tendrá más trabajo. Y me he podido dar cuenta incluso en Photoshop, donde he notado que el ordenador ante cualquier efecto ahora necesita más tiempo porque debe calcular muchos más píxeles. Y eso es usando mi 2080 Super y en Photoshop, aunque al final, por mucho que sea perceptible, en esta aplicación no es un problema. Donde sí que podría serlo es en Blender o Unreal Engine, porque calcular 4 veces más píxeles en un entorno 3D, esto sí que es una tarea difícil, porque es algo similar a renderizar un juego, pero sin estar optimizado para ello y con muchos más cálculos de por medio. Y este tema nos lleva a hablar justamente de eso. ¿Cómo se traduce todo esto al gaming? Pues como casi siempre la respuesta no os va a gustar porque depende. Sí, dependerá de a qué juguemos, dependiendo de eso obtendremos una experiencia mejor o peor. Por ejemplo, en League of Legends el detalle en las animaciones se puede apreciar mucho, pero sinceramente no creo que sea algo tan grande como para redefinir una nueva experiencia del gaming. Esto básicamente sucede porque es un juego que, pese al punto de vista cenital, todos los elementos de los personajes están relativamente cerca. A diferencia de esto, en juegos de mundo abierto más al estilo shooters podemos notar mucho beneficio al enfrentarnos a rivales que estén a media o larga distancia, porque de nuevo, la alta densidad de píxeles nos permitirá distinguirlos mucho mejor del resto, pero después en juegos donde los enemigos suelen estar más cerca, como podría ser Overwatch, no he visto ninguna mejora competitiva. De nuevo, la densidad de píxeles hace que la representación de las texturas sea mejor, pero creo que en este tipo de juegos el cambio de resolución no es para nada notable, por lo menos viniendo del 1440p. Son juegos donde la atención del jugador está en lo que está pasando y no en el entorno, y por suerte este panel 4K es 144 Hz, por lo que permite también reaccionar a tiempo y tener tiempos de respuesta muy bajos. Pero en juegos donde sí que creo que tenemos una mejor experiencia es en esos que cuentan con modo campaña, donde nos paramos más a disfrutar de la acción como si fuera una película, porque son mundos y escenarios llenos de detalle y gracias al 4K tenemos una ventana muy buena para verlos. Y ahora viene la pregunta, si todo esto es bueno, ¿por qué no se cambia directamente a este tipo de paneles? Porque aunque sean más caros, lentamente los precios están bajando. Pues la respuesta es sencilla. Este incremento en la cantidad de píxeles no viene solo, viene con unos requisitos mucho mayores para nuestro ordenador. Necesitaremos de un hardware mucho más potente para poder jugar en esta resolución a frame rates aceptables o incluso los 144 Hz de los que hablamos. Por suerte es algo que antes parecía inalcanzable, pero lentamente con las mejoras en las tarjetas gráficas, que es la principal responsable de hacer el trabajo, y todas las técnicas que han añadido como el DLSS y sobre todo el Frame Generation, han hecho que cada vez sea algo que está más cerca de todo el mundo. Para empezar, tenemos los típicos títulos eSports como League of Legends, que lo bueno que suelen tener es que no requieren de mucho para jugar, entonces es más fácil mantener un buen frame rate a 4K, y ocurre lo mismo por ejemplo con Overwatch o Apex, aunque en este último con mi 2080 Super no he obtenido los mejores números, pero por lo general entrando un poco en los ajustes podemos obtener muy buenas experiencias incluso en juegos AAA. A cambio sí que es verdad que necesitamos muy buen ordenador para poder mantener una fidelidad y un buen resultado en pantalla. Entonces, sabiendo que existe una reducción de rendimiento, la pregunta es obvia. ¿Cuánto se reduce este rendimiento? Por ello he hecho unas pruebas para que veáis cómo se reduce en distintas tarjetas gráficas según le incrementamos la resolución, y lo haremos con un modelo de cada generación que ha ido saliendo de Nvidia, empezando por la 1060, por la 2080, por una 3080 y por una 4070. Aún así tampoco quiero que esto sea algo muy técnico y por ello solo vamos a ver los detalles en Cyberpunk 2077, sí que en otros juegos podría pasar algo distinto. Si nos fijamos, tanto la 1060 como la 2080 Super con el preset en intermedio, la reducción cuando pasamos a 4K es prácticamente la mitad. Teniendo en cuenta que tenemos 4 veces más píxeles, lo lógico sería que se redujera el rendimiento entre 4, pero no va todo el peso en la resolución de salida, sino que hay más elementos. Cabe decir entonces que en la 2080 Super obtenemos un framerate jugable en 4K sin problema y teniendo en cuenta el tipo de juego que es, no necesitamos 120 FPS. Pero claro,
sí que con la 1060 el rendimiento se reduce demasiado como para jugar. No podemos pedirle tanto a una gráfica tan antigua y tan económica, así que tampoco lo veo como algo negativo. Incluso la 2080 Super me parece muy buena calidad-precio teniendo en cuenta que se consiguen por 200 euros de segunda mano. Y en cuanto a las dos últimas generaciones, es importante volver a decir que he usado el preset en Ultra, no solo por ver la diferencia, sino porque sorprendentemente en 1440p y en 1080p consiguen hacer que tenga un cuello de botella en Mi 5800X. Entonces la cantidad de efectos con el preset en Ultra no escala tan bien como en medio, y ahora el rendimiento podríamos decir que se reduce aproximadamente entre 3, para que veáis el gran impacto que tiene el 4K. Entonces con estos resultados podríamos decir, vaya, no estamos consiguiendo jugar en 4K a 144 Hz y mira que hay gráficas que son caras, de alta gama. De hecho conseguimos algo muy cercano si reducimos en la 3080 y en la 4070 el preset a intermedio. Ahora sí que estamos en ambas alrededor de los 110 FPS, que es una tasa genial. Habrá quien diga gastar todo ese dinero para un ordenador tan caro más el monitor y acabar jugando con el preset en medio. Quizá haya gente a la que les parezca una tontería, y lo puedo entender. Aquí es cuando llegan las nuevas tecnologías de Nvidia, tanto el DLSS como el Frame Generation, ambas han marcado un antes y un después. Ahora ya no solo se trata puramente de la potencia de la tarjeta gráfica, sino que hay inteligencias artificiales detrás ayudando. Por eso cuando activamos el DLSS, en todas ellas conseguimos ver un incremento en el rendimiento, incluso en la 1060, que cabe decir que no se puede usar DLSS en ella, y he usado FSR. Al final activar el DLSS hace que el juego se renderice realmente a menor resolución y trata de recuperar todo el detalle posible, aunque por muy bien que lo haga, pierde algo de nitidez. Así que no sé si se podrá considerar que es una experiencia pura en 4K, pero por otro lado, yo no encuentro que sea demasiado significativo como para no usarlo, y de hecho la generación de consolas actual que tanto anuncia que pueden jugar en 4K hace exactamente lo mismo, no se juega en 4K nativo. Así que como veis, con tecnologías que ha ido sacando, Nvidia consigue incrementar el rendimiento de sus gráficas. Sí que hay cosas que se guarda para sus últimos modelos, simplemente para vender más. Yo siento como que esta última generación de las RTX 4000 es la primera que viene de verdad preparada para el 4K gracias a esto. No solo incorpora el DLSS, sino que tiene su último avance, el Frame Generation. Cuando lo activamos, ahora sí que marca la diferencia respecto a su anterior generación, consiguiendo los mejores resultados. Y he de decir que yo mismo era bastante escéptico de esta técnica, pero realmente funciona muy bien y nos permite jugar y reducir el tiempo de respuesta como si simplemente la tarjeta tuviera mucho mejor rendimiento. Además, lo mejor del Frame Generation es que como lo hace la tarjeta gráfica, reduce también el cuello de botella que puede hacer el procesador. Lo único malo es que está en manos de los desarrolladores de videojuegos implementarlo. Yo creía que después de este vídeo mi conclusión sería, nada, no juguéis en 4K, mejor pasaros todos al 1440p porque el sacrificio en rendimiento será demasiado elevado. Sinceramente, antes de que llegara la serie 3000 quizá era lo correcto, pero viendo los pasos agigantados y estas nuevas tecnologías me han hecho cambiar de opinión. Creo que si a día de hoy quieres o tienes un PC gamer de gama media o alta, no es nada descabellado ir por un monitor de 4K a 144 Hz, sobre todo viendo que en las nuevas generaciones nos topamos muy fácilmente con cuellos de botella por parte de los procesadores. Va a ser también una forma de liberarlos un poco y darle rienda suelta a las tarjetas gráficas. De hecho, tendré que empezar a recomendarlos después de esto, y me va a ser difícil devolver este monitor de MSI. Para mí el cambio a 4K ha sido como cuando pasé de un televisor CRT a una pantalla Full HD, pero la densidad de píxeles ha marcado bastante la diferencia. Es como si me hubiera puesto gafas para ver las letras. De golpe el 2K ha quedado como una resolución algo baja, pero como he dicho también dependerá del uso de cada uno. Definitivamente escribir correos electrónicos no es algo para lo que valga la pena. Ahora, para programas donde directamente puedo visualizar mejor el resultado que entrego a clientes, ahí sí que puede marcar la diferencia. Como digo, no es la panacea del gaming, en muchos juegos no notamos este aumento de resolución, pero a nadie le viene mal aumentar la densidad de píxeles. Yo estoy seguro que a la larga acabará siendo un estándar. ¿Vosotros qué creéis? ¿Acabará siendo el 4K la resolución normal en monitores para jugar? Dejádmelo ahí abajo en los comentarios, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.